La misa es la acción sagrada por la que Jesús se hace presente bajo las apariencias del pan y del vino. También que nuestra palabra misa deriva de la latina missa, del ite missa est, con que se despide a la asamblea al terminar la ceremonia. El nombre que los primeros cristianos daban a la misa era acción de gracias, que tomaron de la narración de la última cena, en la que se nos dice que Jesús, habiendo tomado pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Lucas 22, 19. De estas mismas palabras de Jesús, los primeros cristianos dieron también a la misa el nombre de fracción del pan. Es hora de considerar la misa con más detalle. Sería un gran error pensar que la misa no es más que el instrumento necesario para que se nos dé la Sagrada Comunión. La misa es más, mucho más que eso. Es cierto que es ella donde el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, pero deberíamos ver la misa como un gran todo, del que nuestra unión con Jesús en la comunión es una parte maravillosa, incluso cuando recibamos la Sagrada Comunión fuera de la misa. Deberíamos considerarla como una prolongación hacia nosotros de la misa en que la hostia fue consagrada y que ahora recibimos. En la infancia de la Iglesia, cuando las congregaciones eran muy pequeñas, era una costumbre que inmediatamente después de la misa, el sacerdote enviara la Sagrada Comunión a aquellos miembros de la comunidad cristiana que no hubieran podido estar presentes. A estos hermanos ausentes, la Sagrada Comunión llevaba gracia sacramental, pero era también el lazo que los unía a Cristo en la misa que había sido ofrecida, y a los hermanos que habían comido el mismo santo pan. Cuando las circunstancias nos obliguen a comulgar fuera de la misa, debemos ver nuestra comunión bajo esta luz. Bien, si la misa no es simplemente la ceremonia preparatoria para hacer la Sagrada Comunión posible, ¿qué es la misa? Digamos primero que la misa es un memorial de nuestro Señor. Haced esto, dice Jesús, cuando ordena sacerdotes a sus apóstoles. Haced esto en memoria mía. Es connatural al corazón humano desear conservar fresco el recuerdo de las personas a quienes se ha amado o admirado. Tanto si es un retrato desvaído de nuestros padres difuntos o un monumento de un héroe nacional. El mundo está lleno de memoriales. Nuestro Señor Jesús, que tanto nos ama y que tanto desea nuestro amor, nos ha dejado un recuerdo de sí mismo como solo Dios podía concebir. No es un cuadro, un monumento o una estatua. Es la presencia viva de sí mismo, que viene diariamente a nosotros en la misa. En ella tenemos el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús inmolado en la cruz. En ella, Jesús continúa a través del tiempo el ofrecimiento de sí en el Calvario, aplicando a nuestra alma los méritos que Él nos ganó en el Gólgota. No es solo su muerte lo que recordamos en la misa, es también su resurrección. Por lo que Él nos conquistó a la muerte de una vez para siempre, y asimismo es su ascensión a los cielos, a la gloria que Él ha predestinado compartir con nosotros, si nosotros queremos. Además de ser recuerdo de nuestro Señor, la misa es un banquete sagrado. En su mesa Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Ya hemos examinado con cierta extensión este aspecto de la Sagrada Eucaristía.
Sin embargo, puede tener cierto interés histórico notar cuán cerca seguían a los primeros cristianos el ejemplo de Jesús. Al insertar la celebración de la Eucaristía en una cena. Era una clase especial de cena, un ágape, palabra griega que significa fiesta de la amistad. La comunidad cristiana se reunía en el hogar de alguno de sus miembros, pues naturalmente todavía no había templos. Cada miembro traía su propia comida y bebida, según sus medios, unos mucha, otros poca o ninguna. La comida se compartía entre todos como manifestación del amor mutuo. A la conclusión de la cena, el que presidía, o sea, el obispo, celebraba la Eucaristía, según el ejemplo de Cristo. Pero comenzaron a introducirse abusos en esta costumbre. Algunos cristianos ricos empezaron a consumir su propia comida y bebida, sin consideración por los hermanos más pobres. E incluso algunos bebían en exceso. Por estos abusos, San Pablo riñe a los corintios en la primera carta que les dirige. Y cuando os reunís no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. Pero ¿es que no tenéis casas para comer y beber? ¿O en tampoco tenéis la iglesia de Dios? ¿Y así avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Os alabaré? En esto no puedo alabaros. Por causa de estos abusos, la fracción del pan se separó muy pronto de la cena de ceremonia llamada ágape. Este ágape se tomaba al anochecer, mientras la Eucaristía se celebraba en la mañana. A mitad del siglo II, la costumbre de ir en ayunas a comulgar quedó fijada, y en otros 200 años la costumbre del ágape cesó completamente. Sin embargo, la lección que el ágape nos da, la necesidad de practicar la caridad como preparación continua para la comunión, jamás debe ser olvidada. La misa es el ceremonial del Señor Jesús. Es un memorial perfecto en que su presencia viva nos mantiene vívidamente conscientes de Él. La misa es también un banquete divino en que Dios provee la mesa con su propio cuerpo y su propia sangre. Pero la misa es más que un memorial y más que un banquete. Es sobre todo un sacrificio. En el transcurso de los siglos, la palabra sacrificio ha perdido gran parte de su precisa significación y ha venido a indicar algo más bien doloroso y por ello desagradable. El abandono de algo que nos gustaría tener o hacer. Sin embargo, originalmente el sacrificio tenía un único significado. Se aplicaba a la acción de ofrecer un don a Dios, que es aún su sentido estricto y el más apropiado. Se deriva de dos palabras latinas, sacra, sagrada, y facere, hacer. Una cosa se hacía sagrada sustrayéndola de la potestad y uso humanos y ofreciéndola a Dios por un acto simbólico de donación. El deseo de ofrecer dones a Dios parece estar profundamente arraigado en el corazón humano. Los primeros sacrificios registrados fueron los que ofrecían los hijos de Adán, de Caín y de Abel, que Dios quería ser honrado con dones ofrecidos por sus criaturas. Es ciertamente una verdad que Adán y Eva llevaron consigo del paraíso. Sin embargo, aún sin revelación divina, parece como si la humanidad tuviera un irresistible instinto de ofrecer sacrificios. En toda la historia no han aparecido pueblos o tribus que no hayan ofrecido sacrificios. A veces pueblos sumidos en la ignorancia de Dios
han rendido culto a muchos dioses falsos. A veces, esa ignorancia ha sido tan extrema que les ha llevado a buscar el beneplácito divino con sacrificios humanos. Pero siempre y en todas partes, el hombre ha sentido la necesidad de ofrecer dones a Dios o a los dioses. Entre los pueblos que han adorado al verdadero Dios, distinguimos 3 periodos históricos. En el periodo que va de Adán a Moisés, o época patriarcal, el pueblo de Dios tendía a vivir en tribus unidas por lazos de sangre. Eran regidas por un patriarca que era el progenitor más viejo aún vivo del que descendían los miembros de la tribu. Noé, por ejemplo, fue un patriarca como lo fue Abraham. El patriarca era también el sacerdote de la familia o tribu y presidía la ofrenda de los sacrificios a Dios. Cuando Dios suscitó a Moisés para conducir a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, introdujo algunos cambios. Especificó detalladamente qué sacrificios debían serle ofrecidos en adelante y, al mismo tiempo, constituyó un sacerdocio oficial y hereditario. A partir de aquel momento, Aarón, el hermano de Moisés, y sus descendientes varones serían los que ofrecerían los sacrificios por toda la nación judía. Y así seguiría hasta que el periodo final de la historia religiosa tuviera comienzo con la venida de Cristo. Este periodo, desde Moisés hasta el advenimiento del Mesías, se llama Edad Mosaica. Con la venida de Cristo comenzó una nueva era, la cristiana, en la que tú y yo vivimos. Todo lo que antes de ella aconteció era en preparación para el estadio final del plan divino para la salvación de los hombres. Las edades patriarcal y mosaica estuvieron llenas de profecías y figuras que como postes indicadores en un camino apuntaban a Cristo, su buena nueva y su perfecto sacrificio. Nos basta recordar a Melquisedec, sacerdote de la edad patriarcal, que ofreció pan y vino, en Génesis 14, 18, 20, y más tarde en la edad mosaica a las profecías del salmista sobre Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O nos podemos volver al profeta Malaquías, quien predice un día en que Dios ya no encontrará gratos los sacrificios de corderos y bueyes, porque desde la salida del sol hasta el ocaso, mi nombre es grande entre los gentiles. En todo lugar hay sacrificio, y se ofrece a mi nombre una hostia inmaculada, porque mi nombre es grande entre los gentiles, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 1:11. Esto retorna nuestra atención a las razones por las que se afirma que la misa es el perfecto sacrificio. Todos los sacrificios anteriores a la misa tenían un gran defecto en referencia a Dios. Los dones ofrecidos no tenían ningún valor. Simplemente devolvían a Dios las cosas que, para empezar, Él mismo había creado: toros, ovejas, pan y vino. Aún todo el oro que se guarda en los bancos del mundo en sí no tendría valor alguno para Dios. El Señor se complacía en las ofrendas porque se dignaba hacerlo. Aceptaba graciosamente nuestros insignificantes dones por ser expresión del amor de los hombres. Pero en el sacrificio de la misa irrumpe un nuevo y maravilloso elemento. Por primera vez y todos los días, la humanidad puede ya ofrecer a Dios un don digno de Él, su propio Hijo, un don de valor infinito, digno de Dios infinito. Aquí tenemos un don que Dios no solo se digna aceptar, sino que nos atrevemos a decir: tiene que aceptar un don que Dios no puede rechazar, un don precioso a los ojos de Dios porque es el don de Dios a Dios.
La misa es las tres cosas: memorial, banquete, sacrificio, pero especialmente es sacrificio. Es el sacrificio que durará cuanto el tiempo dure.